Adelante. Ok, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar en el conversatorio del día de hoy. Vamos a estar conversando con Antonio Castañeda, quien es miembro del CEU y guía del club. Y bueno, él es licenciado en psicología clínica y va a conversar con nosotros un tema bien interesante y bastante complementario a todo lo que hemos venido haciendo en el taller, que tiene que ver con el entrenamiento psicológico y específicamente con la teoría de la autoeficacia. Entonces, bueno, bienvenido Antonio, muchísimas gracias y bueno, adelante, es todo tuyo el micrófono. Bueno, gracias Luis, gracias por la presentación y bueno, gracias a ustedes por conectarse con nosotros y bueno, la intención de este conversatorio, digo conversatorio porque al final de que yo termine mi exposición, bueno, me gustaría escucharlos a ustedes y crear un espacio de perspectiva, todo eso que ustedes tengan como aportar será bien recibida, ¿sí? Bueno, mi conversatorio tiene dos objetivos. Primero, conocer los aspectos psicológicos más importantes y conocer qué hacer, ¿sí? En efecto, enfocado a lo que es el taller de entrenamiento para montañistas que dirige Luis, ¿no? De verdad, me tomo el momento para felicitar a Luis por su iniciativa y bueno, por este momento de encuentro que podemos tener aquí en la instancia de cada uno de nosotros, pero es un momento también de encuentro y de compartir. Bien. Fíjense, le doy inicio ya oficialmente y bueno, comienzo hablando de que bueno, el rendimiento deportivo exige condiciones motrices. Disculpa Luis, pon la primera presentación, por favor. Fino, disculpen. Bueno, el rendimiento deportivo, en este caso, la práctica de montaña exige condiciones motrices, biomotrices, fisiológicas y psicológicas, ¿sí? Motrices porque tenemos que aprender a cómo desplazarnos en la montaña, a cómo caminar, a cómo hacer los cambios de ritmo, cómo proyectarnos una subida, los procesos fisiológicos, cómo tenemos que manejar la respiración, la alimentación dentro de la montaña, cómo debemos dormir, si vamos a pernoctar, y los aspectos, los aspectos psicológicos, que en muchos de los entrenamientos es subvalorado, inclusive hasta no se toma en cuenta, ¿sí? Por eso es que en este taller fue interesante meter la parte psicológica y conocerla, ¿sí? Bien, cuando hablamos de los aspectos psicológicos, Luis, por favor, la que sigue. Juega en papel mucho de nuestros procesos psicológicos, como es la concentración, cómo concentrarnos, prestar atención a unos estímulos y no prestar a otros, ¿sí? Concentrarnos en lo que estamos haciendo, mantener una atención sostenida, controlar aquellos pensamientos, como cuando yo me refiero al control de pensamiento, tiene que ver bueno, con tener control de aquellos pensamientos que no nos sirven dentro de la montaña y prestar atención a los pensamientos que sí nos sirven y sí aportan y sí nos hacen aumentar el rendimiento dentro de la montaña. También es importante resaltar de cierta manera que la autoconfianza es muy importante y la capacidad de percibirse a sí mismo capaz de realizar una tarea. ¿A qué me refiero con esto? A un concepto manejado y llamado autoeficacia. Luis, por favor, la que sigue. Está definido, según Bandura, como los juicios de cada individuo sobre sus capacidades en base a los cuales él organizará, ejecutará los actos de modo que permita alcanzar el rendimiento deseado. Esto lo dice Bandura en 1984 y quiere decir que, bueno, que este concepto es cómo nosotros formamos un juicio de mi ejecución. No tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con mi juicio sobre lo que yo hago o lo que yo puedo hacer. En este caso, mis juicios de cómo yo me puedo desenvolver en la montaña, ¿sí? Vean que esta es una construcción, nosotros lo construimos en base de muchas cosas, de muchas experiencias, de muchos criterios que tenemos anteriormente, ¿sí?
evidentemente, cuando una persona se percibe como altamente capaz de realizar determinada tarea, en este caso una cumbre, un proyecto, una ruta, mostrará gran interés y compromiso, invertirá más tiempo y esfuerzo, anticipará resultados, planificará metas, y esto permite que el montañista aumente el esfuerzo requerido para realizar una tarea y permita, aunque tenga dificultades y adversidades, además de mostrar un gran rendimiento como resultado de buen proceso en su preparación. Aquí hago un paréntesis porque siempre va a estar presente que nuestro pensamiento, como nosotros pensamos, vamos a sentirnos y vamos a comportarnos, ¿sí? Esto es importante. Si yo tengo unos pensamientos adecuados, evidentemente me voy a sentir mejor y mi ejecución va a ser la esperada. Si por el contrario mis pensamientos van a ser negativos, generalmente mis sentimientos van a ser unos pensamientos, unas sensaciones o unas emociones consideradas negativas socialmente y mi ejecución va a ser la no esperada, ¿sí? Por la siguiente. Ahora bien, allí tenemos tres dimensiones muy importantes. Primero, la primera dimensión tiene que ver con la dificultad de las metas, ¿sí? Cuando yo tengo una dificultad en una meta y yo, desde mi juicio, yo digo que esa dificultad no es nada para mí, evidentemente que mi interés y mi compromiso hacia esa meta la voy a perder y no lo voy a tomar en serio, no voy a hacer el rendimiento esperado, el resultado esperado. Si esa dificultad yo la valoro como algo muy grande, efectivamente me va a dar estrés, me voy a sentir frustrado y ni siquiera voy a implementar ningún tipo de conducta para alcanzar esa meta. Por el contrario, si mi juicio a mi ejecución es totalmente equilibrada con esa dificultad, yo me voy a interesar, voy a tener un compromiso, voy a perseverar a toda costa si hay dificultades, si hay unas adversidades, yo igual voy a afrontar en consecución de obtener lo que yo me estoy planteando, ¿sí? Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con la fortaleza. Tiene que ver que si yo afronto varias metas, varias cumbres o me proyecto dentro del montañismo con una fortaleza en mi ejecución, evidentemente esa fortaleza va a ser un punto positivo en mí. Me voy a proyectar a más metas, a más cumbres, a proyectarme, a experimentar más en la montaña y va a ser una de las características dentro de mí. Otra de las dimensiones tiene que ver con la generalidad. Si yo afronto una situación en la cual yo me valoro como capaz, eso yo lo voy a llevar y lo voy a generar a todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? No solo en el montañismo, sino en mi trabajo, en mi ámbito familiar, en todas las áreas. Por eso que se llama que una de las dimensiones es la generalidad. Yo generalizo ese aprendizaje con todos los aprendizajes de mi vida. Hasta este punto, bueno, tenemos tres dimensiones. La dificultad que se me afronta, la fortaleza que puede haber en mí si tengo una autoeficacia alta y la generalidad que me va a permitir a afrontar todas las situaciones en mi entorno de mi vida, ¿sí? La siguiente, por favor, Luis. Ahora bien, ¿cuáles son o cómo yo construyo mi autoeficacia? Yo construyo mi autoeficacia en función de la información que está afuera de mí, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuentes de información? Tenemos cuatro. Primero, la experiencia propia. Segundo, persuasión social. Tercera, la experiencia vicaria. Y la cuarta tiene que ver con los estados fisiológicos y afectivos. Son las cuatro fuentes de información en las cuales, bueno, cada uno de nosotros, Patricia que se conectó de primero, todos los que están conectados, en función de estas cuatro fuentes de información, es la que ha generado la autoeficacia en ustedes, ¿sí? Por favor, Luis, la que viene. Le voy a explicar cada una de ellas para que, bueno, vamos contextualizando de dónde viene su autoeficacia, que es, como ya lo dije anteriormente, es el juicio que yo hago de mis capacidades, ¿sí? Ahora bien, la primera fuente de información tiene que ver con la experiencia propia relacionada con todas las características propias
de las experiencias pasadas en práctica deportiva, en este caso el montañismo. Su autoeficacia viene de todas las cumbres que han hecho, bien sea cumbres dentro de Venezuela, la subida al Ávila, cumbres en Mérida, todo eso, y no solo esas cumbres, sino la ejecución que ustedes hicieron. Si ustedes lo valoraron como positivo, si ustedes, bueno, disfrutaron, tuvieron una experiencia agradable, se esforzaron, todo eso, ¿sí? En función de que si alcanzaron la meta o no, va formando la autoeficacia en ustedes. Y puede haber la probabilidad de que, bueno, según ustedes, cómo afrontaron estas experiencias anteriores, va a aumentar la probabilidad de cómo ustedes afronten otras cumbres y otras experiencias en la montaña. La que viene, Luis, por favor. Ok, la persuasión social, muchachos, esto es muy importante, quiero que presten atención en esta, porque tiene que ver que, bueno, esto se fundamenta en todos los criterios en base a creencias, pensamientos de otras personas sobre la ejecución de uno mismo, de cada uno de ustedes. Va a influenciar las creencias de aquellas personas que ustedes consideran como importantes, bien sea su entrenador, bien sea algún familiar que ustedes los valoran como una persona que tiene mucho criterio, que tiene muchas experiencias, y ustedes lo valoran como una gran persona. Entonces, bueno, lo que diga esa persona lo va a influenciar en cómo ustedes van a tener ese juicio en función de sus capacidades, ¿sí? Por lo menos en otras presentaciones han hablado de que una persona me dijo, tú sí tú puedes seguir adelante. Ese tipo de palabras que son palabras de aliento sirven en función de una retribución de información. Eso es muy importante. Un profesor, en este caso el montañismo, el guía, siempre te va a decir, vamos, tú puedes, vamos, falta poco, tú eres capaz de hacer este tipo de cosas. Entonces esas palabras van como que, bueno, siendo una persuasión social, comienzan a darte valor y van formando tu juicio en función de tus capacidades. El intercambio es muy importante, ¿sí? La retribución de la información, que ellos te digan y tú, bueno, te digan en función de lo que estás haciendo, del entrenamiento, o en función de la cumbre que vas haciendo, la retribución de esa información es muy importante que se haga. De experiencia hay muchas. Muchos días, por lo menos en el CEU, tenemos, en este caso, tenemos a Luis, que ha guiado procesos formativos en los cuales él valora mucho. Darle feedback a esas personas, mira, lo estás haciendo muy bien, y eso es muy importante para las personas que hacen una ruta con nosotros, darle ese feedback. Mira, vas bien, mira, siento que necesitas tomar agua, hidrátate bien, mira, necesito que haga los cambios de ritmo de esta manera, pero hacer el feedback, eso es muy importante, y bueno, en función de lo que estamos hablando, alimenta o va nutriendo lo que es la autoeficacia. Aquí resalto el punto de que no es cualquier persona lo que te dice, que te da la información. Son las personas que tú consideras que son importantes para ti, o personas que son guías, o personas que son un referente, ¿sí? Luis, por favor, la que sigue. La otra fuente de información, ya hemos hablado de dos, ahora me voy a enfocar específicamente a la experiencia vicaria, que tiene que ver con la información sobre las capacidades y experiencias de otras personas, ¿sí? Siempre vamos a buscar un modelo. Cuando estamos en la montaña, siempre observamos el guía, observamos a una persona que, bueno, que la vemos más rápida, vamos comparando nuestra ejecución, y va a depender por nuestra capacidad. Hay una explicación, hay un constructo, hay un concepto que tengo que nombrarlo, que se llama la capacidad de simbolización. ¿Cuál es esta capacidad? Para referirme, lo voy a poner un ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo porque a mí me gusta, ¿sí? Tiene que ver con, vamos a suponer que yo no sé bailar y vaya a una fiesta. Entonces, yo voy a la fiesta, yo observo a la persona que considero modelo, vamos a suponer una persona que es la que baila mejor, la observo, me llevo un fragmento, una foto, algo que haya observado en él, y comienzo a reproducirlo en mi mente. Yo comienzo como que a imaginarme que soy él, a reproducirlo en mi mente, que eso es la capacidad de simbolización, y voy y lo represento, lo voy haciendo, voy evaluando y voy ejecutando y voy evaluando cómo va esa ejecución, ¿sí? Pero siempre vamos, y en todas las experiencias de nuestra vida siempre está la capacidad vicaria, que es la capacidad de nosotros observar, y la capacidad de simbolización.
En la montaña siempre va a ser el guía, siempre va a ser la persona que tiene más capacidades, nosotros lo vamos a ir observando, cómo camina, cuáles son sus pasos, cómo ingiere, qué tipo de comida, y nosotros lo vemos en la ruta. Nosotros le preguntamos, mira, ¿qué has comido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has entrenado? Entonces esa capacidad vicaria nos va a ayudar a formar nuestra autoeficacia, que bueno, le repito cada vez el concepto para contextualizarlo, tiene que ver con el juicio que yo tengo de mi ejecución. La siguiente, por favor, Luis. Bien, la última fuente de información tiene que ver con nuestros estados fisiológicos y afectivos, que son las reacciones fisiológicas que experimentamos cuando nos hemos enfrentado a una ejecución de una determinada tarea, ruta o pico que estamos haciendo, ¿sí? Si nosotros vamos caminando y comenzamos como que a sentir un cierto estado afectivo como tristeza, como frustración, eso va a afectar nuestro proceso fisiológico, nos va a activar, nos vamos a sentir como que un poco de sudoración en las manos, nos vamos a sentir como que un poquito cansados, y efectivamente eso va a generar, bueno, un estado negativo que va a afectar a nuestro rendimiento. Si por el contrario nosotros en nuestra ejecución nos viene un estado afectivo alegre, de, de mucha alegría, de mucho entusiasmo, nuestro cuerpo va a funcionar en función de eso, en concordancia con eso, y efectivamente nuestra capacidad va a ser alta, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí, bueno, hemos manejado estas 4 fuentes de información que son muy importantes, conocerlas, para comenzar a hablar sobre las recomendaciones. Por favor, Luis, la que sigue. Ok. ¿Cómo después de manejar esta información, cómo yo puedo aumentar mi autoeficacia? Luis, la que sigue. Bien, estas son las recomendaciones que dentro de esta teoría se les propone a ustedes para que lo tomen en cuenta. La primera tiene que ver con proponerse un proyecto deportivo, que es, bueno, que puede ser alcanzar una cumbre, bien sea aquí en Caracas, en donde ustedes se lo planteen, pero póngale nombre a ese proyecto. Bueno, mi proyecto es alcanzar el Pico Bolívar, ¿sí? Seleccionar a personas que pueden acompañarme en este proceso de con semejanza a mis capacidades y mis deseos. Es muy importante y hay que ponerle punto aquí. Dentro del montañismo es imposible que una persona haga una ruta, haga un proyecto, que lo haga solo. Entonces, bueno, yo me voy a buscar unas personas que tengan mis mismas capacidades físicas, biológicas y mismos deseos y mis mismos intereses y compromisos. Eso es muy importante, que tengamos similitud en esas capacidades y en ese deseo de hacer cumbre y proponerse esas metas, ese proyecto que tenemos ahorita, ¿sí? La que viene, por favor. Bien, otra, apoderarnos del conocimiento, ¿sí? Ese es muy importante y tiene que ver con investigar todo lo relacionado a ese proyecto. Si yo me propongo como meta hacer el Pico Bolívar, bueno, yo voy a averiguar toda la información de su fauna, su clima, todo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso, yo me apropio de esa información y voy leyendo y me voy familiarizando y va de la mano a la siguiente recomendación. Voy a investigar sobre las personas que hayan alcanzado ese proyecto, que van a ser mis modelos. Me pongo en comunicación con mi equipo de montaña, con las personas que ustedes consideran importantes, se toman un café y bueno, comienzo a escucharlos. ¿Cuáles son sus tips? ¿Qué les costó más? ¿Cuáles fueron sus puntos positivos, sus puntos negativos? Y comienzo yo a armar todo mi juicio en función de ellos, ¿sí? La que viene, Luis, por favor. Ok, eso es importante. Estamos en un taller de entrenamiento, bueno, en función de toda la información que se le ha dado hasta hoy y va a seguir la semana que viene, bueno, realizar un plan de entrenamiento, estableciendo 3 periodos grandes, unas metas a corto plazo, unas metas a mediano plazo y unas metas a largo plazo, ¿sí? Cada una de estas dividida por un incentivo. ¿Qué es un incentivo? Claro, eso tiene que ver con cuando yo cumpla lo que son mis metas a corto plazo, yo evalúo y si las alcancé, me hago un incentivo, me regalo algo que tiene que ser
exclusivamente con sus intereses. Bueno, qué sé yo, me voy al premio de irme a comer con todos mis amigos un helado, no sé, qué sé yo, voy al cine, cualquier cosa que ustedes consideren que es gratificante, que es un refuerzo, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, yo hago 3 cortes, los evalúo y voy allí realizando una retroalimentación, que es el punto que le sigue. Eh, que tiene que ver, o sea, es un proceso de la información, de los resultados y juicios de la autoeficacia realizado en la retroalimentación. Aquí yo les propongo que en estos 3 cortos, en estos 3 espacios o momentos que son, bueno, por lo menos, le voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer el Pico Bolívar, yo me propongo un entrenamiento de un mes. Entonces, claro, pongo unas metas de entrenamiento de una semana, de un mes, que es las metas a corto plazo. Me pongo unas metas a mediano plazo, que serían 2 meses, y me pongo unas metas al tercer mes para irme a la cumbre. Y con mi equipo, con las personas que hemos seleccionado, podemos hacer lo que es una matriz FODA, ¿sí? Que bueno, que es sentarnos todo el grupo y hacer un análisis eh, y un feedback entre nosotros, que es un proceso de retroalimentación. Pasa la que viene, por favor, Luis. En esos 3 tiempos yo les recomiendo que hagan esto, fortalezas, que crían sus fortalezas, lo que ustedes consideran que son una fortaleza, y eso lo va a alcanzar o los va a ayudar o lo va a facilitar para obtener esa meta que se están proponiendo. Cuáles son sus oportunidades de crecer, y por el contrario, bueno, coloquen sus debilidades y sus amenazas. Y eso lo hagan en análisis con su equipo o con la gente que ustedes consideran que pueden acompañarlo en este proyecto, y que exista un feedback. A corto plazo, en un mes, nos sentamos en un espacio agradable y hacemos el feedback. Mira, yo pienso que Luis tiene mucha fortaleza en entrenamiento, y bueno, vamos conversando todos los puntos físicos y todos los puntos emocionales que podemos observar. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Luis, por favor, la que sigue. Y bueno, a considerar, esto es muy importante, son unos tips que les dejo allí, que tienen que dar, bueno, evidentemente evitar el sobreentrenamiento y la fatiga, que eso no nos ayuda para nada. El sobreentrenamiento evidentemente va a provocar o puede provocar una lesión, y puede provocar a largo la fatiga. Con tiempo de descanso, ese plan de entrenamiento, en los cuales, bueno, trabajen en función de la meta que ustedes se propongan. Proponerse un plan de alimentación es importante, hacer referencia a los estudios físicos, los médicos, ponerse en contacto con los médicos, hacerse un chequeo para ver que están en óptimas condiciones físicas para afrontar un reto de montaña, lo que ustedes deseen. Importante, crear una red de apoyo social, ¿sí? Pueden ser sus familiares, pueden ser sus amigos, en los cuales ustedes compartan emociones, experiencias, que se sientan libres de sentarse, de comunicarse, de hablar. Bueno, esa es una red de apoyo, eso es importante, ¿sí? Realizar la planificación de gestión de riesgos es muy importante. Bueno, si me afronto una situación de montaña, un reto, como es hacer un pico en Mérida o fuera de Mérida, en cualquier parte del mundo, hacer una planificación de gestión de riesgos. Y bueno, este es el último que les recomiendo, tiene que ver con que si ustedes observan una dificultad y perciben como algo desbordante, algo que no emocionalmente no pueden manejar, es importante siempre buscar ayuda especializada, ¿sí? No, no le quiten valor a la parte psicológica, es muy importante tomar en cuenta cómo se sienten, porque de la manera como nos sentamos, nos vamos a comportar y vamos a pensar. Y los pensamientos son muy, muy reales, o sea, como tú piensas, te vas a comportar. La que viene, Luis, que creo que es la del cierre. Y bueno, nada, sé que a veces nosotros eh, no tomamos en cuenta la parte psicológica, pero repito, es muy importante, ¿sí? Cuando no nos preparamos psicológicamente, no nos apremiamos del conocimiento, de las experiencias, evidentemente a veces puede salir un sentimiento de frustración o cualquier emoción que de verdad va a ser bastante
negativa en función de las metas que nos proponemos, ¿sí? Por eso digo que, bueno, cada ruta, cada espacio que se dé, siempre que sea un espacio de crecimiento, un espacio para crecer y un espacio para sentirnos mejor y para sentirnos vivos. Siempre yo le digo a mis pacientes, le digo a las personas que quiero mucho, que si lo vivimos, lo respiramos, ¿sí? Y si lo respiramos, lo pensamos y nos realizamos con ello. Bueno, hasta aquí mi presentación. Ahora sí me gustaría hacer feedback con ustedes. Luis, por favor, puedes abrir los micrófonos y vamos a escucharlo a los participantes y este es el espacio para crecer y para realizar ese feedback. Sí, bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muy bonito tu mensaje final. De verdad que me gustó muchísimo la presentación. Y sí, vamos a abrir ahora el espacio para las interacciones, pero vamos a abrir de nuevo la sala porque ya nos queda apenas un minuto. Entonces, ¡Wow! vamos a cerrar acá, volvemos a abrir por el mismo link y hacemos ese espacio para interactuar con todos los asistentes. Entonces, bueno, ya voy a ir cerrando por acá. Buenísimo, Luis.